Hola, bienvenidos y bienvenidas. Continuamos en esta oportunidad con el análisis del tomo 9 de la colección Historia Integral Argentina del Centro Editor de América Latina, denominado Etapa Final de una Experiencia, esta vez con un artículo de Héctor J. Íñigo. Carrera describe el surgimiento de la tercera posición como un movimiento histórico dinámico y humano que rechaza la neutralidad fría. Y es un tema, fascinante. La visión que nos proponemos es desentrañar no solo el qué, sino el porqué de esta doctrina. Y la guía que tenemos es clave, porque el autor, Héctor J. Íñigo Carrera, no era un historiador de escritorio. No, para nada. Fue un protagonista en el rescate de la memoria popular, un especialista en historia social. Su foco no estaba en los bronces, sino en cómo las grandes corrientes de pensamiento le cambiaban la vida al laborante, al tipo de a pie. Esa perspectiva lo cambia todo. Totalmente. Y él arranca con una advertencia que es casi una declaración de principios. Nos dice, ojo, esto no se puede analizar como quien mira un objeto en un museo. La tercera posición no es una cosa muerta, una fotografía estática. Es algo vivo. Claro, para entenderla, dice Íñigo Carrera, no sirven las asepsias. No se puede ser un espectador neutro. Hay que meterse en su lógica, operar desde adentro de su corriente histórica para captar su verdadera dimensión. Es un desafío al análisis frío. Un desafío a remangarse, digamos. Entonces, si operamos desde adentro, ¿a dónde nos llevan las raíces de esta idea? ¿De dónde bebe este pensamiento que intenta abrir un camino entre dos gigantes? El autor traza un mapa con varias afluentes. Menciona las que llama fuentes mediatas, que son como los abuelos ideológicos de la idea. Habla de los populismos nacionalistas y religiosos del siglo XIX, y ya en el XX se fija en algunas propuestas del primer fascismo. O en las ideas de José Antonio Primo de Rivera en España. Exactamente. La Falange Española, claro. Una mezcla muy particular de nacionalismo católico y un discurso de justicia social, de pan y trabajo. Exactamente, esa búsqueda de una síntesis entre vindicación social y de arraigo nacional. Pero Íñigo Carrera es claro, la influencia más potente y directa, la que de verdad cala en el pensamiento de Perón, es la doctrina social de la Iglesia Católica. Ah, bien. Las encíclicas de papas como León XIII, Pío XI y Pío XII son la columna vertebral. Son el lenguaje que le permite articular una crítica al capitalismo salvaje y al comunismo ateo desde un lugar de tradición y humanismo cristiano. Y todo esto no ocurre en un laboratorio. El mundo de entreguerras era una olla a presión. ¿Cómo impacta ese escenario global? Es que es el telón de fondo indispensable. El texto nos pinta a un joven oficial Perón observando el mundo en las décadas del 20 y 30 y tomando nota. Claro. Ve la carnicería de la Primera Guerra Mundial y el sismo de la Revolución Rusa. Ve la crisis del capitalismo del 30, con millones de desocupados y la brutal explotación de los trabajadores. Percibe una especie de gran desencuentro, ¿no? Como si varias fuerzas chocaran sin poder encontrar una armonía. Tal cual. Por un lado, una evolución hacia lo social que parece imparable. Por otro, la necesidad del desarrollo económico. La urgencia de la autonomía nacional, para no ser un peón de las potencias. Y la defensa de los valores cristianos que sentía como propios de su pueblo. Exacto. La Segunda Guerra Mundial acelera todo y deja dos conclusiones lapidarias que Perón incorpora. Primero, el poder se concentró brutalmente en dos polos, lo que condena a los países débiles a una mayor dependencia. Y segundo, la tendencia global es, de una forma u otra, anticapitalista, o, como dice el autor, socializante. El status quo liberal ya no se sostiene. Es fascinante cómo ese tablero mundial casi que exige la aparición de una tercera opción, pero el autor insiste en que, por más importante que fuera el mundo, la experiencia nacional fue todavía más decisiva. Aquí es donde la idea se vuelve carne. Exacto. Es la vena mayor del movimiento. La realidad argentina desde 1914 en adelante había generado un profundo desencanto. Con la política tradicional. Con los partidos tradicionales, conservadores y radicales, que parecían enfrascados en sus propias internas, ajenos a los problemas del país real. Crece la sensación de que las soluciones no van a venir de las élites. Se empiezan a buscar soluciones auténticas. Y en esa búsqueda, ¿qué objetivos se perfilaban?
¿Qué reclamaba ese país real? Se iban delineando 4 grandes metas, casi un programa de sentido común para muchos sectores. Primero, restaurar una democracia que no fuera solo formal, sino efectiva. Segundo, rescatar la soberanía, que se sentía hipotecada. Tercero, y fundamental, Una justicia social real, palpable. Y cuarto, la propulsión industrial como único camino para dejar de ser el granero del mundo y ser dueños del propio destino. Entonces tenés todo este caldo de cultivo, estas ideas flotando en el aire. ¿Cómo es que un golpe militar, el del 4 de junio de 1943, termina siendo el catalizador para que todo esto explote? Porque ese golpe lo protagonizan jóvenes oficiales del ejército, nucleados en una logia llamada el GUU, el Grupo de Oficiales Unidos, que compartían en gran medida este diagnóstico. Y entre ellos estaba Perón. Y entre ellos Perón. Tienen un peso decisivo en el nuevo gobierno, y sus planes apuntan a esa modernización y soberanía que estaban en el ambiente. Incluso la famosa declaración de guerra al eje, que rompe con la neutralidad histórica argentina, se entiende en esa clave. Fue una jugada táctica, una concesión inevitable. Para modernizar el ejército y tener un lugar en la mesa de posguerra, necesitaban la ayuda militar de Estados Unidos. Era un trago amargo, pero lo consideraron necesario. El problema, El problema, señala Íñigo Carrera, es que ese gobierno militar tenía planes de modernización, pero carecía de un plan de salida política, de un proyecto de poder sustentable. Y la solución, magistralmente, no surge de los cuarteles ni de los partidos, sino del Frente Social. y ahí es donde la figura de Perón se agiganta y se convierte en el conductor indiscutido. Lo hace desde un lugar completamente novedoso, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Un lugar que hasta ese momento era una oficina gris, burocrática, pero él la convierte en un motor político. Por primera vez en la historia argentina, una dependencia del Estado se pone abiertamente al servicio de los trabajadores. Dejan de reprimir los conflictos. Claro, se arbitran, se atienden las causas de los problemas con medidas rápidas, directas. Fue un cambio de paradigma total. Los sindicatos que siempre habían sido vistos como el enemigo por el Estado, de repente son invitados al poder. Exacto. Acceden al plano de la toma de decisiones. Se impulsa un nuevo sindicalismo más negociador y aliado al gobierno. Y es en ese clima febril que Perón pronuncia esa frase premonitoria el 2 de diciembre de 1943. Ellos serán mis hombres, y cuando yo caiga, otro hombre más joven tomará de mis manos la bandera. Estaba sellando un pacto. Totalmente. Bien, entonces tenemos la acción, la construcción de poder desde lo social. ¿Cómo se articula filosóficamente esta tercera posición que nace de esa praxis? El texto nos ofrece una cita de Perón en el Congreso en 1952, que es la destilación de la idea. Él describe la historia como un péndulo que se mueve entre dos extremos y dice que ambos son desastrosos. Por un lado, el individualismo. El del liberalismo capitalista. En su visión, lleva a la ley de la selva. La anarquía política, el poder sin control del capital internacional y, en definitiva, la explotación del hombre por el hombre. Perfectamente resumido. Y en el otro extremo del péndulo está el colectivismo del comunismo. Su diagnóstico es que lleva a la dictadura, a un Estado que interviene en todo hasta anular al individuo. Y que termine en otra forma de explotación. La del hombre por el Estado. Entonces, la solución justicialista se presenta como el punto justo, el equilibrio, ni la selva ni la jaula. Exactamente. La palabra clave que usa Perón y que Íñigo Carrera subraya no es intervención ni abstención, es conducción. La idea de un Estado que guía, que orienta, que armoniza los intereses. En lugar de abandonar a su suerte o de someter. Justo eso. Y esto se ve de una manera gráfica, casi didáctica, en la propaganda de la época. Recuerdo una que analiza el artículo, que se titula «Esta es la tercera posición». Es visualmente muy potente. Es un tríptico ideológico. En el orden económico, te muestra el capital humanizado como síntesis. En el social, al trabajo digno oponiéndose a la explotación. Y en el político, la soberanía nacional por encima de la sumisión al comunismo o de una neutralidad que se considera inmoral. Es la doctrina explicada para que la entienda todo el mundo. ¿Tal cual? Bueno, entonces pasemos de la doctrina a los hechos. ¿Qué significa todo esto en la práctica?
¿Cómo se traduce esta filosofía en políticas concretas de gobierno? Se traduce en las 3 banderas que se graban a fuego en la Constitución de 1949: justicia social, independencia económica y soberanía política. Los 3 pilares. Son los 3 pilares de la acción de gobierno. Desglosemos eso. Empecemos por la justicia social, que fue quizás la más visible para la gente. Ahí tenés un paquete de medidas inmenso. Una legislación laboral de avanzada para la época, con vacaciones pagas, aguinaldo, tribunales de trabajo. La participación de los sindicatos. La participación real de los sindicatos, claro. La creación de un sistema de previsión social, de jubilaciones y, por supuesto, la tarea de ayuda social directa de la Fundación Eva Perón, que fue un símbolo de ese nuevo rol del Estado. Un Estado presente casi maternal. Y en el segundo pilar, la independencia económica, ¿la ambición era igual de grande? Enorme. Significaba tomar el control de los resortes de la economía. Esto implicó la planificación centralizada a través de los planes quinquenales, la nacionalización de servicios públicos clave como los ferrocarriles, los teléfonos. El proteccionismo. Un fuerte proteccionismo para fomentar la industria nacional, el rescate total de la deuda externa, un hito, y la ampliación del mercado interno. Y el tercer pilar, la soberanía política, que buscaba consolidar un proyecto nacional autónomo. En lo interno se apuntó a la unidad nacional en un frente de clases, la eliminación del fraude electoral, la movilización popular. Y un logro trascendental. El voto femenino. La sanción del voto femenino que incorporó a millones de mujeres a la vida política. Ahora, si la política interna era ambiciosa, el frente externo era un campo minado. El mundo de la posguerra estaba partido en 2. Moverse ahí sin ser aplastado era un arte. Un arte de equilibrista. El mundo estaba dominado por Estados Unidos y la Unión Soviética, y Argentina intenta transitar un camino propio. Un ejemplo clarísimo es cómo maneja el Acta de Chapultepec, un pacto de defensa continental impulsado por Washington. Lo usa tácticamente, ¿no? Como una forma de acercarse a Estados Unidos para conseguir lo que necesitaba, pero sin entregar un cheque en blanco. Exacto. Argentina adhiere, pero impone condiciones que el autor llama distanciadoras. Por ejemplo, que la agresión que activaría el pacto debe ser un hecho cierto y probado, no una simple amenaza. Buscando siempre preservar un margen de decisión. Siempre. Y para equilibrar la balanza... Como contrapeso, mira hacia el otro lado del telón de acero. Inmediatamente. En 1946, restablece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética que estaban cortadas desde 1917. Era una señal clara a Washington de que Argentina tenía otras opciones. Y esto se ve también en el famoso préstamo de 1950. Sí, cuando en medio de una crisis económica, Estados Unidos condiciona un crédito a la ratificación de otros pactos militares. Un punto que la oposición usó para acusar al gobierno de contradecirse. Sí, pero Íñigo Carrera aclara que ese crédito fue, en gran medida, para saldar deudas que comerciantes privados argentinos tenían con exportadores norteamericanos. O sea, no fue para financiar al Estado. Exacto. Y en los textos que Perón escribía como Descartes, se ve la desconfianza constante hacia los imperialismos, la crítica a los estados satélites sin luz propia y a organismos como la OEA. La propaganda «La Argentina ilumina al mundo» refleja esa ambición casi mesiánica de ser un faro. Pero Íñigo Carrera no escribe una hagiografía. Su análisis es un balance y no evita los claroscuros, los errores de la experiencia. De ninguna manera. Es un análisis crítico. Entre los desaciertos clave, señala no haber impulsado la industria pesada en los años de vacas gordas. Cuando había divisas para hacerlo. Claro. Menciona errores en la política agraria inicial. Critica una propaganda oficial que se volvió repetitiva. Y, un punto clave, no haber logrado organizar un partido político con verdadera eficacia, más allá de la figura del líder. Y del otro lado de la balanza, ¿cuáles son los logros que considera indiscutibles? Son contundentes. La nacionalización de los resortes económicos, una política laboral que puso a la Argentina a la vanguardia. El reparto de la renta. Un reparto de la renta nacional mucho más justo que cambió la estructura social del país. La repatriación total de la deuda. Y el fortalecimiento de los sindicatos hasta convertirlos en un actor de poder permanente en la política argentina. Entonces, con esos aciertos y errores,
Llegamos a la pregunta final. ¿Por qué, según el autor, esta doctrina sobrevive a la caída del gobierno en 1955? ¿Por qué no murió con su creador en el poder? Íñigo Carrera lo explica con dos argumentos que muestran lo que él llama su historicidad viva. Primero, porque la doctrina no quedó congelada en 1955, demostró una enorme capacidad de adaptación. No fue un dogma. Para nada. De hecho, nuevas generaciones, incluso jóvenes de familias antiperonistas, se suman en los 60 y 70, resignificando la doctrina y hablando de un socialismo nacional. Fue una herramienta de análisis que siguió evolucionando. Exacto. Y el segundo punto, y quizás el más importante, es que conservó intactas sus bases populares. ¿Por qué? Porque los problemas que le dieron origen, la dependencia, la justicia social, seguían vigentes. Respondía a una necesidad histórica. El autor dice que responde a una exigencia de coyuntura histórica de un país semicolonial. Por eso la define como una cabeza de playa en el operativo del tercer mundo. Para cerrar, Íñigo Carrera menciona lo que para él fue la virtud histórica más palpable de toda esta experiencia, más allá de los números o las leyes. Sí, y es un punto fundamental para entender su legado. Sostiene que por encima de todo, el peronismo desencadenó un tremendo fenómeno de toma de conciencia en las masas populares sobre el país y sus problemas. Hizo que la política se volviera algo propio. Exacto. La soberanía, la justicia social, el destino nacional dejaron de ser temas de una élite para convertirse en la preocupación de millones. Les pertenecía. Si desean explorar por cuenta propia documentos y el caudal de información que se atesora, visiten Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.ar, en línea desde 2003. También búsquenos en Facebook, donde diariamente publicamos crónicas del siglo pasado. Suscríbanse y activen las notificaciones. Seguiremos explorando juntos otros aljibos. El artículo de Íñigo Carrera, escrito hace ya varias décadas, nos deja pensando. Presenta la tercera posición como una respuesta dinámica a un mundo bipolar y a una realidad de dependencia. La pregunta que queda flotando inevitablemente es ¿qué vigencia puede tener esa idea hoy? Claro. En un mundo globalizado, con nuevos centros de poder como China y con formas de influencia mucho más sutiles. ¿Qué forma adoptaría hoy la búsqueda de ese tercer camino? ¿Cómo se equilibra la soberanía nacional con una integración internacional que parece ineludible? O el desarrollo económico con una justicia social que sigue siendo una deuda. ¿Sigue siendo una aspiración posible o se ha convertido en una reliquia de un siglo que ya se fue? Una pregunta que sin duda queda abierta.